El jugador mexicano, bastión del equipo mexicano, titular de la selección mexicana, que va a jugar en el Fenerbahçe de Turquía. Completa la frase, Julia, buenas tardes. Buenas tardes. La decisión de Edson de ir a Turquía es oportuna. Me parece el saludo, León, John, Beto, qué gusto estar aquí. Oportuna, me parece que Edson sabía que ya no iba a tener minutos con el West Ham, con este proyecto de Graham Potter. Me parece bueno, además, idóneo el escenario para el jugador mexicano, para que se aproveche el perfil de centrocampista que es, para que aprenda de la mano de un entrenador como José Mourinho a un año de la Copa del Mundo. Podemos hablar y lo vamos a hacer y lo vamos a analizar, por supuesto, de en esos escalones, lo por abajo, ¿no? Que está la Liga Turca de la Premier League, pero yo creo que hay que hablar del contexto, no solamente de la Liga, sino del contexto que acompañaría al jugador, y me parece que será un buen contexto para Edson Álvarez de cara al Mundial. Un jugador que tiene personalidad, que tiene liderazgo, que impone condiciones, que no se arruga ante nada. Hoy por hoy me parece titular indiscutible en la selección, y hay pocos titulares indiscutibles rumbo al Campeonato Mundial cuando faltan 10 meses para el primer partido de la selección mexicana. John, para ti la decisión de Edson de ir a Turquía es lo que había. Yo creo que dejar la Liga Premier de alguna manera es un golpe. Mucho va a depender lo que pase la próxima semana. Si su equipo se mete a la Champions, empataron en Turquía, van a Portugal 0-0, ahí determina muchas cosas, pero perdón, con lo difícil que ha sido a cuentagotas que los mexicanos jueguen en la Liga Premier, desde que fue Jared Borghetti el primero en lograrlo, pues es lo que había y es un descenso. Si va a Champions le va a ayudar mucho, pero te lo aseguro que para Javier Aguirre hay una preocupación. Pues, siempre hablamos de lo mismo. ¿Cuántos jugadores top tenemos en equipos o en ligas top? Los cuentas con los dedos de esta mano y no usamos todos los dedos, ¿eh? Sí, ya hablaremos con Fernando Palomo sobre la baja de nivel competitivo al cambiar de liga. Yo pensé que me ibas a preguntar. ¿Es viernes? Es viernes. ¿Y qué dirías? Pues, es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Y el cuerpo lo sabe. Exactamente. Es, León, buenas tardes, un jugador que a veces excede, sí, cae en la rudeza innecesaria, que siempre está al filo de la tarjeta, sí, de la tarjeta amarilla, y puede ser una preocupación para Javier Aguirre lo que él y Lira, que también sí se excede, pueden llegar a provocar dentro de la selección mexicana. Para ti, la decisión de irse a Turquía es… Para mí es lo que le alcanzó, porque estamos hablando hoy 22 de agosto cuando se cierra la transferencia con el Fenerbahçe de Turquía, y está claro que hay un mercado abierto de prácticamente 3 meses, o sea, junio, julio y todo el mes de agosto, hasta el cierre de las principales ligas, que es el 31 de este mes o el 1 de septiembre en casos como la Premier o la Championship, y me queda claro que fue lo que alcanzó, o sea, lo que le alcanzó a su agente y lo que le alcanzó al mismo Edson Álvarez. Yo sí creo que hay que entender los contextos. Es lo Julia, que había, ¿no? Es lo que había. Julia, sí, es muy parecido a tu frase. Julia bien lo dice, ¿no? A ver, hay que analizar que está bajo el mando de José Mourinho, que pueden jugar la Champions, que obviamente son el equipo con mayor trascendencia junto al Galatasaray en Turquía, pero me queda claro que sí es un downgrade, un descenso claro de 2 niveles de Europa, porque no estás hablando de que se fue de la Liga Premier a la Bundesliga o a la Liga Española, que están muy cerca. Se fue a una liga de tercer nivel en Europa, y es preocupante porque cada vez hay menos jugadores mexicanos en clubes top. Así es. No se fue de Dodgers a AAA, pero sí se fue de Tampa Bay a AAA, ¿no? Sí. Pero, ¿y tú, Betito? Sí. Yo digo que la decisión es necesaria porque no le queda de otra que seguir jugando, que está en el ritmo de competencia. Por mucho que baje de categoría, pues es mejor que no tener equipo. Sí. Entonces creo que es importante que por lo menos esté jugando al fútbol. Yo creo que a pesar de que baja de categoría, sí, no se sale de la órbita de Javier Aguirre de ninguna manera. No, para nada. Y creo que acabas de dar justo en el clavo, Beto. El ritmo de competencia es mucho más importante estar en una liga, aunque sea de menor nivel, como es la Liga Turca,
pero estar con minutos y ser importante y ser titular y que te pida un técnico como Mourinho de cara al Mundial, a estar en una liga top, pero estar calentando la banca, ¿no? Sí. Y que no te tomen en cuenta. Sabíamos que iba a ser Pero tienes así. que preguntar por qué no está siendo considerado. Ahí lo que voy. Antes sí estaba considerado y ahora no. Es para preocuparse. Porque decir, llegó un técnico como Graham Potter, que Está hay que hablar Diego también. Rodríguez de titular. Hay que hablar también del estilo del entrenador. Sí. Graham Potter hizo brillar al Brighton ¿con qué? Con balón. Llevando el peso con la pelota, y lo vamos a hablar ahorita y con el otro Fer es más de Palomo. reventar y defender. Pero sí, al final Edson está para un estilo un poquito más pragmático, un poquito más defensivo. Sí. Graham Potter dice, bueno, no eres el perfil tal vez mediocampista para el estilo de juego que yo busco, y ahí es donde hablamos del contexto, y ¿no? no sé qué no tan es que cerca el haya nivel estado. de Edson no es... Pues no, ojalá no, se de acuerdo. metan a la Champions, eso es fundamental. Pero además, o sea, rápido, yo hubiera esperado que otro equipo de la Liga Premier se pudiera interesar después de las buenas temporadas que tuvo en Inglaterra. No es de ninguna manera un estilista, pero es un jugador muy del estilo de lo que siempre Javier Aguirre quiere, metedor, comprometido, y yo diría que es el líder visible más importante de la selección mexicana actual. Vamos con Fernando Palomo. Fer, qué gusto saludarte el día de hoy. ¿Qué tan grande es el retroceso de Edson Álvarez al pasar de la liga inglesa a la turca? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bueno, no tanto como habría sido quedarse en Inglaterra sentado en el banco. Claro. Esa es otra realidad. La posibilidad existía de que se hubiese quedado calentando banco y ni siquiera quizás el banco de suplentes, sino el banco de alguna tribuna. Es el panorama que tenía en el West Ham. Ahora, también la realidad es que hubo interés de otros equipos, hasta quizás de mayor cartel, de mejores ligas. El Inter, por ejemplo, me cuentan que en algún momento mostró, y no hace mucho, interés por él, pero es que no se ponían de acuerdo el Inter y las necesidades, y lo que quería West Ham en el momento no es una transferencia al Fenerbahce, es una cesión al conjunto turco, porque también el Ajax lo quería, pero no lo quería cedido, lo quería en propiedad, y no se pusieron de acuerdo en una cifra que pedía mucho West Ham, no tenía tanta plata el Ajax. La misma situación habría pasado en el Inter para que no pudiera pasar a esa liga. Lo cierto, Beto, es que es un futbolista que a un año de Mundial, como todos en la misma situación, lo que quiere es contar con minutos, y si la liga turca se puede reducir, si quieren, a un nivel de alta exigencia, con quizás 2 o 3 equipos más que puede encontrar el Fenerbahce, Galatasaray y quizás otro más, la exigencia diaria y fecha tras fecha la va a tener con quien lo va a estar dirigiendo, que no le va a dar ninguna concesión. Eso creo que es un salto importante también en la dimensión en la que Álvarez es un futbolista importante en la medular para Javier Aguirre, y lo va a ser tan importante para un técnico que necesita de un futbolista inteligente en esa posición, porque así los ha tenido siempre, como José Mourinho. Y creo que es importante, Fer, para no caer en el simplismo en el que a veces incurre la prensa o el aficionado promedio, quisiera preguntarte, para poner en contexto debidamente, si pudieras hacer una comparación de niveles entre la liga turca y la mexicana. Bueno, es complejo, ¿no? Al final del día, porque yo me pongo a pensar en la Liga Turca, me pongo a pensar también en todo lo que rodea, que es un ambiente álgido, con muchísima competitividad entre los equipos, con rivalidades muy fuertes de la misma ciudad, incluso Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahce, son equipos que tienen, separados por muy poco y que conviven en un ambiente álgido y tenso continuamente. Se conoce muchísimo también lo que en la Liga Turca ha llegado a pasar, invasiones de campo, propietarios que llegan y bajan con revólver en mano, en fin, hay un ambiente tenso que excede o supera lo netamente futbolístico. De nivel, a mí me parece que es una liga, no te presenta las exigencias de clima y ambientes que tiene el fútbol mexicano, pero sí tiene una capacidad, existe la obligación de contar con una capacidad atlética importante, porque es una liga que corre mucho, que choca bastante, que compite a nivel europeo, pero no le da lo suficiente porque no tiene la profundidad de banco, la profundidad de plantel con la que como la que puedan llegar a tener equipos contra los que se cruzan en los conjuntos turcos, capaces de arruinarle el camino a cualquier grande. No sé si es tanto como para pelear contra los grandes, pero sí, los equipos turcos que compiten en Europa son eso, son equipos capaces de pelear contra los grandes. No siempre, pero sí les pueden meter en problemas. Me alejo de la comparación, Beto, porque en realidad México
Pues es difícil de comparar cuando tomas en consideración los distintos planos geográficos en los que se compite. Es bastante complejo ponerla a comparar en ese sentido. Fer, te mando un abrazo. Yo creo que estaba trabajando en el penthouse y ya lo mandaron al piso 8, que es en Turquía, pero al mismo tiempo, viéndole el lado positivo, yo recuerdo cuando Giovanni con el Galatasaray, creo que por ahí del 2010 llegó, y era una sensación y una presión. Viéndole el lado positivo para Edson, está llegando a un lugar que si no funciona, se lo va a decir la tribuna en 15 minutos, ¿no? Ese es Beto, perdón, John, yo creo que acá es como que preferís ser, ¿no? Cabeza de ratón o cola de león. Acá va a tener muchísimas miradas puestas encima por lo mismo, porque el fútbol turco es muy de sí, es muy de mirar hacia adentro y de competir entre ellos y de pelear por trascender entre ellos, y esto lo va a exigir muchísimo. Ya lo decía antes, la primera gran exigencia quizá no va a partir del rival, sino va a partir del técnico que tiene ahora, que no le va a perdonar absolutamente nada y que lo va a mantener en puntitas para que Edson crezca futbolísticamente. Yo no estoy tan de acuerdo que sea un enorme retroceso de una liga a la otra. Yo creo que estamos planteando o poniendo el escenario desde quizás nuestra perspectiva, que vemos mucho más la Premier de lo que vemos la Liga Turca. Pero no creo que exista un retroceso enorme. Me parece peor habría sido quizás regresar a México, donde por ahí entra en la comodidad, ¿no? Entra en saber que no se le va a cuestionar un partido malo o un medio tiempo mediocre en Turquía. No se lo van a perdonar eso, y eso se lo van a hacer saber. Y me parece que convivir con esa tensión puede ser muy favorable para el crecimiento de un futbolista como él. Ojo, venía en la Premier League, no mucho le sirvió tampoco. Si nos vamos estrictamente a los números, Edson bajó en la cantidad de partidos jugados por temporada en las dos campañas que estuvo en el West Ham, bajó en minutos, bajó en rendimiento, la recuperación por partido fue menor en Inglaterra de la que tenía en el fútbol neerlandés, tuvo mucha menos influencia en el juego de lo que pudo tener en el fútbol de Holanda, y eso me parece que se vino notando también en el rendimiento ya de Edson en la selección mexicana. De acuerdo contigo, Fer, te mando un fuerte abrazo y más allá, más que hablar del nivel de las ligas, lo escuchaba, seguramente hablábamos también de los contextos, preguntarte más por ese lado. ¿A qué contexto llega? ¿Qué se va a encontrar? ¿Con qué sistema en el equipo de Mourinho? ¿Quién lo acompañaría en el medio campo? ¿Tendría competencia en la posición? ¿A qué equipo llega Edson Álvarez con el Fenerbahce? Bueno, llega un equipo al que se le exige ganar siempre. En Turquía, Julia, no se le perdona al Fenerbahce no competir por el primer puesto. Ya esto es importante. Llega un equipo, ya lo mencionaba John, que está todavía metido en la preclasificación para la fase de Liga de Champions. Ha empatado en casa sin goles, pero tiene que ir a Lisboa a tratar de conseguir esa eliminatoria. El momento en el que llega seguramente también es fundamental, porque Mourinho seguro que lo va a tomar en cuenta. Sofiane Amrabat es el futbolista que acompaña al más regular titular en esa mitad de la cancha, en un 4-2-3-1 o 3-5-2. Es un equipo que por ser de Mourinho difícil que juegue con 3 en el fondo, pero poniendo la base de 4 centrales, 2 en el medio, 3 delanteros, un punta o con el colombiano, se me escapa el nombre ahora, o diferentes como con John Durán arriba. Las combinaciones son distintas, pero no tiene muchísimo peso, no tiene muchísima profundidad en ataque. Lo que necesita es conseguir un recuperador en la mitad, algo que Fred no pudo ser por sí solo la pasada campaña. Un equipo que pelea por la punta en cualquier campeonato necesita en la mitad de la cancha un recuperador que esté por lo menos estadísticamente hablando entre los primeros 15 del torneo, y Fred fue el 30º mejor recuperador de la Liga Turca la temporada pasada y el mejor en esa categoría estadística para el equipo de Mourinho. Necesita alguien más ahí. Amrabat es alguien que han puesto ya en la rampa de salida del Fenerbahce, y en consecuencia Fred y Edson Álvarez serían esa pareja en la mitad del campo. Le daría consolidación, porque Mourinho no es un técnico de ir inventando posiciones. Si un futbolista es en mediocampista central, lo va a dejar en esa posición cuanto pueda, al menos que tenga una circunstancia puntual. No va a andar mezclándole posiciones a
a Edson Álvarez, en consecuencia va a llegar a ser lo que ha sido, con la influencia que seguramente va a ejercer también por la capacidad que tiene para darle salida a la pelota. Son futbolistas muy parecidos, Fred y Edson Álvarez. El contexto al que llega es el de un equipo que necesita pelear por el primer puesto para poder contar con plata de fútbol europeo, y en consecuencia de esto se le va a exigir no quedar a los 10, 11 puntos que quedó el Galatasaray la temporada pasada, sino es competir más avanzado el torneo, no simplemente quedarse en segundo por ser segundo, sino pelear si puede por quedarse con el campeonato. Fer, ¿cómo estás? León Lecanda por acá, con mucho gusto, un abrazo. Sabemos los que conocemos bien a Edson Álvarez que es un tipo muy temperamental, y si algo ha tenido José Mourinho en su carrera, pues es eso, también un líder en el vestidor, no permite que se le salga nunca de control a ningún jugador, y por eso ha tenido roces con figuras como Iker Casillas o Pepe en su carrera. Si tú tuvieras que hacer una predicción, ¿cuál sería? ¿Que tuvieran algún problema en nivel de vestidor o que realmente Mourinho potencie la carrera de Edson Álvarez? Imposible saber qué es lo que va a pasar entre las dos personalidades, León. Lo cierto, o lo que me atrevería a vaticinar, si se puede jugar con eso, un poquito de futurología, es que José Mourinho va a agarrar a Edson Álvarez frente al vestuario ante todos sus compañeros y le va a llegar a decir que es capitán de una selección que va a ser sede durante la próxima Copa del Mundo y que ese liderazgo necesita de él. De ahí en más desconozco si a Edson esto le va a gustar o no, si desde ese momento va a empezar a plantear ya un escenario o una situación. Lo que he conocido yo de jugadores que han sido dirigidos por José Mourinho es que cuando confía en un futbolista, confía ciegamente en él, le da muchísimo peso dentro del vestuario. Si deja de confiar en él, no le dirige ni la palabra. Claro. Y ante ello, pues sabremos pronto en el ánimo de Edson Álvarez en Turquía si es que se hablan o no. Recuerdo el Pupi Zanetti, por ejemplo, cuando José Mourinho pasó a dirigir al Inter, recibió una llamada suya de José Mourinho cuando estaba estaba compitiendo con la selección argentina en la Copa América, y Mourinho le habló en italiano a Zanetti, pudiendo hablar en castellano igual, lo estaba hablando enfrente del presidente del Inter, y Zanetti dijo: este tipo me está hablando en italiano, no tiene que hacerlo, me está diciendo que me quiere, que sea el líder del vestuario, que quiere que este equipo trascienda, que nosotros vayamos a competir por el Scudetto, algo que el Inter tenía mucho tiempo sin ganar. Dice, no quería ni pasar vacaciones, quería ir inmediatamente terminada la Copa América a jugar por él. No dudo que Mourinho ha hablado ya con Edson Álvarez porque va a ser su futbolista, y cualquier palabra o conversación que hayan tenido ha sido en función de contar con el capitán de la selección mexicana y ese liderazgo dentro del vestuario del Fenerbahce. Fer, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy. Un fuerte abrazo, saludos a todos y que vivan los viernes. Igualmente, Fer, que te vaya muy bien.